El seminario de becarios vamos a recibir a José Eduardo Núñez Ortiz, que nos va a hablar de geometría y relatividad. Bueno, es más geometría que relatividad, pero el nombre así suena mejor. Ok, entonces voy a empezar un poquito de nociones de física, no es demasiado, pues eso realmente es un pretexto de física más para agarrar vuelta. Ok, entonces en relatividad especial, no sé si alguien te toca, en relatividad especial se empiezan con dos principios, ¿no? Uno es el principio de relatividad de Galileo, que en la física no depende del marco de referencia. Aquí los físicos le ponen inercial, pero eso a nosotros nos va a interesar. Y el segundo es que la velocidad de la luz es una constante. ¿Y qué me refiero con eso? O sea, con eso quiero decir que es lo mismo para todos los observadores. Ok. Entonces, nada más para empezar, pues, si hacemos un diagrama, aquí graficamos la posición, el tiempo, la velocidad de la luz es algo número, ¿no? Entonces, si lo pensamos como un número que realmente es, que es un número muy grande, pues quedaría que es una recta así muy inclinada, ¿no? Pero para fines prácticos, le hacemos siempre igual a 1 y nos va a quedar aquí una muy bonita línea recta que pasa a 45 grados. Los tres nos quedan así, ¿no? Nos quedan en el lado de un cono. ¿Ok? Entonces, digo, no, esto es para calentar un poquito. Entonces, ¿cuál es la distancia que recorre la velocidad supongamos que tengo un evento aquí, en este espacio-tiempo, lo que por acá, con unas ciertas coordenadas de x, y y z. Entonces, ¿cuál es la distancia que recorre un rayo de luz en un determinado tiempo? Va a tener que ser la velocidad de la luz por el intervalo de tiempo, ¿verdad? Pero también esa distancia está dada por el intervalo de estas coordenadas. Ok, pero como el segundo dice que eso es igual para cualquier observador, entonces en cualquier otro tipo de coordenadas va a tener que suceder lo mismo, ¿no? Ok, entonces, bueno, esto aquí es igual a 1, y en otras coordenadas también me va a suceder que esto de aquí va a ser igual a esto de aquí. En unas coordenadas que le voy a poner abajo. Entonces eso quiere decir que estos, si todo lo elevo al cuadrado y paso esto para acá, entonces va a quedar que esta forma cuadrática, o lo que se refiere a una forma cuadrática, es 0 para ambas coordenadas. ¿Ok? Entonces ya tenemos una especie de invariancia de un intervalo. Entonces esto nada más es como para darle sentido a las cosas, porque que no se den como muy rara la introducción del espacio de Minkowski, pero entonces esta es una forma de ver de que en relatividad especial hay una cierta forma cuadrática que se debe preservar. ¿Ok? Pero pues bueno, dejando eso a un lado, el espacio de Minkowski es un espacio vectorial. Se puede definir para cualquier dimensión. La forma cuadrática que se conserva es esta lambda t cuadrada, lambda x. Sí,
lo puse así como en términos de intervalos, así, pero si esto es ver como coordenadas de un vector en un espacio vectorial, pues nada más es una coordenada. ¿Y se preservan bajo qué? Bajo cierta geometría. Sí, no, eso no lo estoy diciendo, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? De por qué se propone cierta métrica. Eso es a lo que voy. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes están en Rn, desde el punto de vista de geometría, se pone Rn con un producto, ¿no? Entonces, el espacio euclidiano, en el espacio euclidiano de dimensión n, tenemos una métrica que es positiva definida. Entonces, que sí se puede encontrar una base donde esta se ve como una diagonal, con puros 1 y ceros, ¿verdad? Entonces, en el espacio Minkowski, que voy a definir como Rn1, eso es Rn, pero con una nueva métrica, un nuevo producto, que en una cierta base siempre lo voy a poder ver como una matriz que en el inicio tiene menos 1 en la diagonal y después tiene puros 1 en la 0. ¿Ok? Entonces eso ya pues, tienes precisamente esa es la forma bilineal simétrica asociada a una forma cuadrática de ese estilo, ¿no? Ok, entonces ese es el espacio donde vamos a empezar a trabajar. Y en ese espacio, en el espacio Minkowski, como la métrica no va a ser positiva definida, vamos a empezar a tener ciertas diferencias con Rn. Entonces la principal va a ser que se está debilitando la condición de que la métrica sea positiva definida y se le está cambiando por no degenerada. Que en una cierta forma diagonal la métrica se puede ver con un menos 1 y de más 1, quiere decir que tiene índice 1. Entonces, si tengo una métrica con índice 1, entonces voy a poder tener vectores diferentes del vector 0 que van a tener norma 0, normas negativas y normas positivas. Entonces, eso es lo que se llama causalidad. Entonces, los vectores nulos son los vectores que quedan sobre este cono. Los vectores que van a tener una norma negativa van a ser los que van a quedar dentro del cono y los vectores que van a tener una norma positiva, como antaños, nos van a quedar fuera del cono. Entonces, se definen de esta forma. Entonces, tomando un vector en el espacio Minkowski, si la norma de este vector es menor que 0, se dice que es tipo tiempo. Si la norma es 0, se dice que es nulo o tipo luz. Y si la norma es positiva, se dice que es tipo espacio. Esto en física nada más quiere decir que si yo me agarro dos eventos, el vector que los une, si es tipo espacio, están relacionados causalmente. Por eso yo me dice la causalidad. O sea, quiere decir que existe un observador es alguien como nosotros que tiene una velocidad menor que la velocidad de la luz y puede llegar del evento A al evento B. Si el vector que une los eventos A y B tiene norma 0, quiere decir que entre ellos pasa un rayo de luz. Y si tiene norma positiva, quiere decir que no están relacionados causalmente. Negativo. No, positiva. Negativa es tipo espacio, es tipo tiempo y están relacionados causalmente. Cuando es tipo espacio y es mayor que 0, no hay una relación causal entre ellos. Entonces ahí cuando vienen estos efectos de la relatividad especial, de la no simultaneidad. En la mecánica de Newton, si dos eventos son simultáneos para todos los observadores. En la relatividad especial, si dos eventos no están conectados causalmente, pueden existir tres tipos de observadores. Uno lo ve que son simultáneos, el otro ve que uno pasó antes que el otro y el otro los ve al revés.
O sea, realmente no hay acuerdo con eso. Solamente hay acuerdo con la causalidad cuando son tipo espacio. Ahí siempre, si uno pasó antes que otro, para todos los observadores, el A siempre va a pasar primero que el B. Entonces, es una forma de distinguir cuando se pueden, cuando ciertos fenómenos físicos dependen de otros fenómenos físicos. Ok. Esta relación causal también se puede definir para subespacios del espacio Minkowski. Aquí nos interesan los subespacios lineales. Pues haciendo un dibujo aquí de nuevo. Tengo aquí otra vez mi espacio Minkowski. Con mi cono. Entonces, por ejemplo, en este caso que estoy representando un espacio de Minkowski de dimensión 3, pues existen varios subespacios, ¿no? Digo, los subespacios de dimensión 1 pues van a ser clasificados con ese de ahí, ¿no? Depende del generador. O sea, la causalidad es invariante ante un producto escalar. Pero para subespacios, por ejemplo, de dimensión 2, van a ser planos, ¿no? Entonces aquí, para subespacios, cuando yo restrinja la métrica del espacio de Minkowski, si esta es positiva definida, se dice entonces que el subespacio es hipospacio. Si este de aquí es lorentziana, lorentziana es la métrica del espacio de Minkowski, no lo dije, pero se dice que es una métrica de Lorentz. Entonces, si cuando yo la restringo obtengo otra métrica de Lorentz, entonces dice que es tipo tiempo. Porque ese subespacio a su vez se va a comportar como un espacio de Minkowski de dimensión menor. Y si este de aquí resulta, en estos dos casos, la métrica es no degenerada. Entonces existe un tercer caso que cuando yo restringo, se degenera. Entonces a esto se les llama nulos. O sea, siguen la misma caracterización que allá. Nada más que aquí respecto a las métricas. Entonces aquí, por ejemplo, en el tipo espacio, siguiendo este ejemplo, para su espacio de dimensión 2, existe una base donde se ve como la del plano, la métrica. Para este se ve con un 1 acá y con uno acá, ¿no? Así se puede ver la métrica. Y en este caso existe una base donde se ve que hay un 0, 0 y aquí hay un 1. Entonces esto me diría que aquí, en este tipo de espacios, hay, bueno, claramente es degenerado. Y hay vectores que van a ser ortogonales a todos los demás vectores en ese espacio. Entonces, en el caso lineal, este tipo de espacios están representados por los planos que son tangentes al cono. Si son tangentes al cono, por ahí pasa una recta nula. Y justamente los vectores que quedan en dirección de esa recta nula son los que van a ser ortogonales a los demás vectores. Entonces, la plática realmente va sobre este tipo de espacios, pero un poco más en general. Ok, entonces, bueno, en general, uno puede hacer geometría en cualquier variedad. Así como se hace geometría riemanniana, ahora se dice que es geometría lorentziana. Entonces, ¿qué es hacer geometría lorentziana? Es tener una variedad diferenciable con un cierto tensor métrico que en vez de ser positivo definido va a ser no degenerado. En el caso riemanniano, esas métricas siempre existen. Para toda variedad siempre hay una métrica riemanniana. Para el caso lorentziano no siempre, va a haber ciertas restricciones. Si la variedad no es compacta, siempre van a existir todo tipo de... siempre va a existir al menos una métrica lorentziana.
Pero si es compacta, si M es compacta, existe una métrica lorentziana en M y la característica doble de M es igual a 0. Entonces, eso quiere decir que naturalmente sí hay condiciones, ¿no? Y el problema es este cono. El problema es el cono porque cuando yo empiezo a pegar por abiertos mi métrica para que vaya quedando bien en el tangente, pues ahora los tangentes que van a hacer, en vez de ser cosas que se parecen mucho al euclidiano, van a ser cosas que se parecen mucho al espacio de Minkowski. Pero para que se parezca todo el espacio de Minkowski en la variedad, las direcciones nulas van a tener que pegar bien. Entonces, para que peguen bien, una condición cuando el espacio es compacto se reduce a esto. Eso quiere decir que cuando yo estoy pegando los conos nunca se me junten lo suficiente para que ya no me queden, para que no me queden espacio vectores dentro del cono. Eso sería una degeneración. Entonces, eso es lo que me está pidiendo esto. Entonces, por ejemplo, la esfera no puede soportar una métrica lorentziana, pero el toro sí. Entonces, el punto, si yo a una variedad le doy un campo que no se anula, podría ver que ese campo es tipo tiempo, y ya con eso. Es equivalente a esto de acá. Ok, pero a mí lo que me interesa en realidad es la geometría de las subvariedades. Entonces, cuando tengo una subvariedad M de otra subvariedad M, en el caso de geometría riemanniana siempre puedo restringir la métrica y yo no tengo ningún problema, ¿no? La cantidad fundamental en geometría, además de la métrica, es la conexión, que es la que me permite tener la noción de derivar. Entonces, en geometría riemanniana, yo cuando siempre restringo, ¿qué hago? Agarro dos vectores tangentes a la subvariedad y les aplico la conexión. Vamos a ponerle aquí una N, la conexión del ambiente, y derivo estos dos. Bueno, le aplico la conexión a estos dos. Entonces nada me asegura que el resultado de eso se vaya a mantener tangente a M. Entonces lo que haces es dividirla, como es no degenerada, siempre puedes partir todo en términos de la parte tangente a M y la parte normal. Entonces va a quedar una parte tangente de esta conexión más una parte normal a esta. Entonces, en geometría riemanniana siempre se puede hacer eso. Es lo que se conoce como la fórmula de Gauss. Pero en geometría lorentziana no siempre se va a poder hacer eso. Entonces, lo primero que tendría que pedir es que la restricción de la métrica a la subvariedad siempre se mantenga en el mismo carácter causal. Y que ese carácter causal sea no degenerado. Si es no degenerado, yo otra vez puedo hacer esto. Pero ¿qué pasa cuando yo restringo? ¿A qué te refieres con que se mantenga el mismo carácter causal? Bueno, un carácter causal que es no degenerado. Entonces es uno de estos dos, ¿no? Okay. O sea, que sus tangentes o siempre son tipo espacio o siempre son tipo tiempo. Okay. Entonces, como eso, ahí en esos casos la métrica es no degenerada, siempre voy a poder hacer esta separación entre la parte tangente y la parte normal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en este caso, en el caso plano, cuando yo tengo un subespacio nulo? Agárrense cualquier vector tangente ahí y pregúntense por los normales. ¿Dónde tienen que estar el complemento ortogonal de ese espacio? Cae aquí adentro otra vez. Y justo, si me agarro, depende de quién me agarre, pero en el complemento ortogonal de todo este subespacio es el generador, es el rayo de luz. Entonces, cuando yo quiera aplicar la fórmula de Gauss, al caso cuando la métrica siempre se degenera,
no me va a decir nada la métrica de Gauss, porque esta separación no me está hablando de dos vectores que puedo separar y me dan en suma un vector nuevo, sino que este va a estar viviendo en el mismo espacio que este, en el tangente. Entonces ya no me dijo nada. Entonces la fórmula de Gauss no la puedo aplicar y es completamente inservible en el caso de las subvariedades nulas. Entonces el problema de este tipo de cosas es que, para empezar, esta parte de acá, cuando yo puedo hacer esta separación, esta es la conexión de Levi-Civita de la subvariedad. Y en el caso de las subvariedades nulas, esta parte, como yo no tengo esta separación, ya no tengo una noción de una conexión de Levi-Civita propia de la subvariedad. Entonces, como que ya no puedo hacer nada. La métrica es degenerada, la conexión de Levi-Civita no la tengo, y entonces ya no puedo transportar paralelamente, que es lo que siempre se hace. No puedo hacer gran cosa en realidad, al menos no desde este punto de vista. Pero la ventaja es que sí se puede trabajar, pero entonces para trabajar vamos a tener que usar la conexión del ambiente. Ok. Entonces, para llegar al tema que les quiero exponer, vamos a mostrar un pequeño resultado. Bueno, no voy a mostrar nada, voy a enunciar sobre subvariedades nulas. Realmente se pueden tener subvariedades nulas de muchas dimensiones. Agárrense una curva que represente un rayo de luz en una variedad, en un espacio-tiempo, que es una variedad lorentziana, y esta pues ya es una subvariedad nula de dimensión 1. Pero a mí las que me van a interesar son las hipersuperficies nulas. Entonces voy a tomar siempre mi variedad ambiente de dimensión n-1 con una métrica lorentziana y voy a pensar en una hipersuperficie Y si tienes una distribución de planos, todos conteniendo un haz de luz, o sea, degenerados, ¿sí me puedes encontrar una... O sea, esa cosa siempre es integrable? No necesariamente. ¿No? No se ve que dan las condiciones. ¿Cómo Juan? No se ve así. ¿No? Ok. Entonces, yo realmente voy a estar trabajando con hipersuperficies nulas. Entonces, un resultado que es típico de este tipo de cosas es el siguiente. Bueno, antes de llegar ahí, pues toda la hipersuperficie nula va a tener un campo característico, un campo vectorial. Y ese campo vectorial pues, son justamente los tangentes a todos los generadores que son las curvas nulas. ¿Está bien? Entonces, toda hipersuperficie nula tiene un campo característico. Vamos a marcar, ¿ok? Y este, pues bueno, podemos decir que está en este espacio de aquí, ¿verdad? En los campos vectoriales es. Y entonces, si tienes, pues nada más es un campo vectorial que es nulo y que está definido en toda la variedad. Entonces, el resultado que siempre es muy común en este tipo de cosas es el siguiente. Entonces me dice que dada una hipersuperficie nula, su campo característico, más bien, las curvas integrales de su campo característico son pregeodésicas. ¿Qué quiere decir que sean pregeodésicas? Que cuando yo le digo, bueno, yo le aplico la conexión del ambiente al campo generador en la dirección del generador, esto de aquí,
me queda siempre en la dirección del generador. Eso quiere decir que una curva sea pregeodésica. Entonces yo tengo una ecuación pregeodésica como esa, siempre puedo encontrar una reparametrización de la curva integral que me la convierte en una geodésica. Por ejemplo, si tienes una superficie nula, entonces el tangente a eso contiene un vector de luz, pero no tiene que estar formado exclusivamente de vectores de tipo luz. No, por ejemplo, esta aquí es una hipersuperficie nula, ¿verdad? Ajá. ¿Y cuántos vectores nulos tiene? Bueno, la infinidad, pero solo en esta dirección, ¿verdad? En la dirección que es tangente al cono. Ok, entonces... Los demás, ¿qué carácter causal van a tener? Tipo espacio. De hecho, toda hipersuperficie nula va a tener, a su vez, dentro de sí misma, otra hipersuperficie tipo espacio que va a estar ahí, entonces ya nada más tienes que completar siempre con una base, ¿no? En el tangente. Entonces, este campo vectorial es suave. Sí, es suave. Entonces hay como condiciones muy fuertes sobre cómo se pegan los vectores de luz dentro de la misma. O sea, los vectores, el haz formado por vectores luz es un haz vectorial dentro de la hipersuperficie. Sí, o sea, aquí la hipersuperficie nula ya está dada. O sea, no estoy construyendo una hipersuperficie a partir de un vector de luz. Sí. Te estoy dando una hipersuperficie que ya es suave por sí misma, y al ser suave va a tener un campo característico que va a ser suave también. ¿Sí? Si no, no sería una suavidad suave. Sí. Ok. Entonces es una función muy clásica de este tipo de cosas, y eso me va a ayudar a dar las siguientes definiciones. Cuando uno tiene hipersuperficie, en el caso del maniano, es común definirle ciertos objetos que me ayudan a entenderlo desde un punto de vista extrínseco, que son la segunda forma fundamental, su operador de forma, y todo ese tipo de cosas. Pero todo ese tipo de cosas dependen de que yo tenga una fórmula de Gauss y una fórmula de Weingarten, que es el caso en el que yo aquí me agarro cosas normales, cosas en las normales. Entonces aquí lo que voy a hacer es dar un poquito de vuelta y poder definir una segunda forma fundamental y un operador de forma otra vez. Pero en este caso van a ser nulos. Para poderlos definir bien, no los voy a poder definir trabajando sobre los tangentes o localmente sobre las tangentes de esta hipersuperficie nula, sino que voy a tener que hacer un cociente. Entonces defino la siguiente relación de equivalencia. Sea x y x' en el tangente de la hipersuperficie en algún punto. Entonces estos de aquí van a ser congruentes, van a estar relacionados. Módulo K, el campo característico, si solo si x menos x' están en la dirección del campo característico. Una pregunta. ¿Este campo característico es único o algo? ¿No puede ser que mi tangente tenga todo estos campos? Sí, puede multiplicarlo por menos y va a ir hacia el otro lado. No, bueno, digo, linealmente. Linealmente O sea, como independientes. de mayor dimensión, no, porque en el cono como que... No. Siempre van a ser linealmente dependientes. O sea, pueden existir, solo hay uno. Solo hay uno. Bueno, hay una infinidad, pero todos van en la misma. Claro, todos están en el mismo generado. O sea, el cono... Suponte que no, o sea, aquí tienes dos campos nulos linealmente independientes. Entonces son linealmente independientes punto a punto. Ok, entonces agárrate. ¿Cómo son los espacios tangentes a una hipersuperficie nula? Pues tienen una línea que es la dirección nula, ¿no? Entonces, si los tuvieras, pues ya tendrías un problema, ¿no? Porque entonces tendrías que tener dos secciones nulas diferentes. Pero los tangentes los tangentes a los tangentes a una hipersuperficie nula son de ese tipo, ¿no? Bueno, pero en el caso de dimensión 3... Es por la asignatura de la métrica, ¿no? Es por la asignatura o sea, de la como métrica, que no no puedes depende de tener la dos dimensión. que sean...
O sea, porque si son linealmente Uno. independientes van a tener, o sea, como que tendría... Forzosamente dos generadores. Ajá. Cuando O sea, dos solo sinus hay de- uno. Ok, ok. Sí, pues hay que agarrarlos punto a punto, pero vas a tener una contradicción porque nada más hay una línea. Ah, va. ¿Ok? Eso depende de la asignatura. Si tuvieras una asignatura mayor, podrías tener mayor número de campos nulos linealmente independientes. Ok. ¿Ok? Pero en este caso, como la asignatura siempre es 1, sobre 1. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora es trabajar en el cociente de este espacio. De ahora en adelante voy a trabajar aquí. Y ahí es donde voy a poder definir bien la segunda forma fundamental y el operador de forma. Ok, entonces, bueno, primero hay que darle una métrica, porque si no le doy una métrica no puedo hacer nada. Entonces, voy a dar una métrica. Para que H de X barra, Y barra, donde son las clases equivalencias nada más, la voy a definir justo como el producto que ya tenía en hipersuperficie. O sea, se ve muy fácil, pero sí es muy fácil, pero está bien definido. Podemos hacer las cuentas, no tiene ningún sentido que lo haga ahorita, pero se hacen las cuentas y eso realmente está bien definido. Entonces, así de fácil es poder definir ahora una métrica en el nuevo cociente. Entonces, ya con esto, ahora sí puedo definir lo siguiente. Entonces, lo primero que voy a hacer es, no se llama operador de forma, en este caso les llaman transformación de Weingarten. ¿Qué es un operador de forma? Ok, entonces esta es una función que va a depender siempre del generador y que toma vectores aquí en el cociente y me devuelve cosas en el cociente. Ok, entonces va a estar definido de la siguiente forma. Este actuando en X barra va a ser la conexión aplicada acá en la dirección de X y a eso le saco su relación de equivalencia, o su clase de equivalencia. Entonces así es como voy a definir esta transformación de Weingarten. También está bien definida y de hecho no solo va a estar bien definida, va a ser lineal. De que abre sumas, pues está en automático porque esta cosa aquí siempre abre sumas, ¿no? Y que saca funciones, bueno, también porque el de aquí es lineal. Entonces nada más habría que ver que si yo me agarro un múltiplo del campo característico, no le va a pasar nada también. También si yo le pongo una F aquí, también me va a sacar la F. Entonces ya nada más me diría que dependería puntualmente solo de X y de K. Por eso de ahí está un poquito más sencillo. Vamos a ver, definamos eso como un rescalamiento, ¿ok? De este vector. Y entonces, la derivada de este en la dirección de X, pues es la conexión en K, multiplicado por F, de X. Y eso de X, pues nada más es X actuando en F por K más todo F multiplicando a la conexión aplicada en K en la dirección de X. Y entonces ahora sí, pues ya este y este van a quedar relacionados, ¿verdad? Porque difieren en algo que está en la dirección de K. Entonces ya este de aquí depende solo puntualmente del valor de K. ¿Sí? Entonces es algo bueno, porque eso es lo que pasaba con la forma con el operador de forma. Entonces recuperé una nueva noción del operador de forma. Y ahora sí, una segunda forma fundamental de acción nula
Entonces, ¿cómo tendría que ser? Va a venir del producto cruz de estos dos ángulos reales. Y esa la voy a definir actuando sobre campos vectoriales x barra y y barra, como la métrica actuando en este de acá. Exactamente igual que en el caso clásico. Entonces también podemos ver que está bien definido, es bilineal, esta aquí es lineal, esta aquí es lineal, va a ser bilineal, no va a depender puntualmente solamente del valor de K, o sea, realmente no le importan los escalamientos, siempre y cuando, aquí se me olvidó mencionarlo, siempre y cuando f sea positiva. Porque si no le pongo, si admito algunas funciones que sean negativas o ceros, en un momento me lo va a hacer vector cero y por el otro lado me va a cambiar de dirección. Yo no quiero que pasen esas cosas. No estoy cambiando la orientación temporal. O sea, yo no quiero cambiar las orientaciones temporales. Ok. Y, pues bueno, resulta que este operador, en este caso, como hemos ido avanzando, va a ser simétrico. Es cosa de hacer las cuentas, pero bueno, así definiendo sabe que es simétrico, y siendo este simétrico va a decir que entonces BK es al todo punto. Igualito que en el caso clásico, todo se está pareciendo al caso clásico. Ok, entonces, ahora sí voy a estar empezando a trabajar, la hipersuperficie la tengo dada, pero voy a estar empezando a trabajar con los vectores de manera puntual. Ok, entonces, ahora lo que se hace, lo que quiero ahora, todo esto lo hice para definir una curvatura media. Entonces, primero tengo que pensar en lo siguiente. En algún punto P, puedo tomar este KP, que es nulo, y eso lo puedo extender a cualquier base de mi hipersuperficie en un cierto punto P. Pero también lo puedo extender no solo a cualquiera, sino a una tal que estos de acá son ortogonales. Entonces eso me permite ahora tener una base ortogonal. Bueno, no solo ortogonal, puedo pedir ortonormal. Ahora puedo tener una base ortonormal para el cociente. Nada más es cosa de quitar este porque se no va a aparecer, porque va a ser el vector cero en el cociente. Y todos estos no van a aparecer como relaciones equivalentes. Entonces tengo una base de E y barras con I, y desde 1 hasta n-1, que va a ser base ortonormal del cociente. Ok, entonces ahora defino la curvatura media de superficie nula como la traza de B. Bueno, en este caso van a coincidir la traza de B y la traza de B grande. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esa traza? Pues es una suma desde I igual a 1 hasta n-1 de H malvada en E y barra por E y barra. Por esto, por definición, es una suma desde I igual a 1 hasta n-1
de la métrica de la conexión en cada dirección de E y barra. Sí, ya sin las barras. Se queda así, ¿no? En términos de la métrica original y de los vectores sin su clase sin barras. Y esa fórmula de ahí pues, es muy famosa en geometría porque determina la divergencia de un cierto campo vectorial. En este caso, la divergencia del campo K. Entonces, la curvatura media la puedo ver como la divergencia del campo K respecto a una cierta superficie tipo espacio, ¿no? Que va a estar dada por estos vectores. Sí, ¿no? Esos son la base de una... Esos, para hacer una base ortonormal en el sentido riemanniano, determinan al menos localmente, yo puedo construir una superficie tipo espacio que está ahí. Y respecto a esa, yo le saco la divergencia. Entonces, el primer ejemplo que sale de esto es el del cono en Minkowski, el cono nulo superior. Ahora nos quedamos con esta parte del cono. Y este tiene su campo, ¿no? Como su variedad de Minkowski tiene su campo, ¿no? Que van acá. Entonces eso claramente tiene una divergencia distinta de cero, ¿verdad? Entonces para este tipo de superficies, la curvatura va a ser mayor que cero. Pero con una divergencia mayor que cero quiere decir que tengo fuentes. Si es menor que cero, quiere decir que tengo sumideros. Entonces, este es un primer ejemplo de una superficie, ¿no? Entonces en el cono, el Minkowski ese siempre tiene una curvatura media mayor que cero. ¿Sí? Ok. Por este operador de forma, todavía cumple con una ecuación. Entonces, otra proposición que se tiene es que la transformación de Weingarten cumple con una ecuación de Ricardo. Entonces, en este caso, bueno, se pinta así normalmente, ¿no? Que la derivada de la transformación de Weingarten más el cuadrado de la operación más una función de que acabo de definir es igual a cero. Entonces va a cumplir con ese tipo de ecuaciones, esta transformación de Weingarten. Entonces, ¿quién es quién aquí? Aquí B', valuado en un campo X, es una derivada de tipo tensorial nada más. Tienes agarro B, la evalúo en X y todo eso lo derivo y a eso le sumo la derivada menos la derivada del campo. ¿Y aquí derivada a qué me refiero? Agárrense una curva integral del campo característico y deriven en la dirección del campo característico. Es lo que se hace para demostrar este teorema. ¿Okay? Entonces una derivada en este caso es una derivada en dirección del campo característico con pero no solo eso, sino con un parámetro afín. Un parámetro que sí me las convierte en geodésicas y no solo en geodésicas. Entonces, esta derivada pues, nada más es aplicar dos veces el operador. Y este de aquí es el tensor de Riemann. Si
si yo me agarro una curva de estas, se va a llamarlo por acá, una eta, que no sé si es una epsilon, y de ahí se vaya la variedad m, entonces voy a definir mi campo como la derivada de esa con un parámetro afín. Entonces este de aquí va a ser el tensor de Riemann aplicado a esta x en la primera entrada y las demás este parámetro afín. En las derivadas esta curva, esta geodésica nueva. ¿Ok? Entonces, bueno, la demostración de esto igual, esto lo voy a dejar antes de demostración, pero sí sucede. En serio, sí sucede. Oye, una pregunta de lo que decías allá. ¿Cuál? ¿Qué pasa en un punto umbilico en el campo ese al que le tomas traza? ¿Punto umbilico? ¿Punto silla? ¿Con un punto silla o refieres con un punto umbilico? Es que, bueno, intuitivamente cuando como que son iguales las curvaturas en todo lado. Ajá. Sí, no, un punto umbilico en una de superficies donde todas las curvaturas principales son iguales. Ajá. Entonces aquí Como que se indefine el campo o algo así. no, justo como tiene solo una dirección nula, este campo nunca va a poder hacer eso. O sea, no te va a quedar como que el campo como si tuviera una singularidad. De hecho, un campo característico nunca es singular. Entonces no tienes ese tipo de casos. Gracias. Entonces, muy bien. Entonces esta ecuación la voy a usar porque a mí la ecuación que realmente me interesa es una ecuación que se conoce por el nombre de la ecuación de Rashaduri. Rashaduri era un físico hindú que demostró justo el teorema que les quiero mostrar al rato, que fue el primer teorema de singularidades en relatividad general. Ahorita hablamos más de eso. Entonces primero tengo que derivar esta ecuación de Rashaduri. Ok, entonces lo que se hace para calcular la ecuación de Rashaduri, se toma esto y lo que se hace es dividir a B en un operador que lo único que tiene es la traza de esta B. En una parte simétrica que no tiene traza y en otra parte antisimétrica que no tiene traza. Entonces en este caso, esta acá desde ahorita vamos a decir que 0, ¿no? Porque nos salió que como la B grande era simétrica, ya está acá, lo puedo quitar. ¿Sí? Entonces obtenemos estos dos. Entonces, cuando yo saco una traza, ¿qué me queda? ¿No? Solo me queda la traza, y este aquí como no tiene traza, se va, ¿no? Eso me queda de pura curvatura. Entonces lo que voy a hacer ahora es sacarle la traza a toda, bueno, lo que se hace es sacarle la traza a esta ecuación de Riccati. Entonces ponemos la ecuación así. Entonces, bueno, haciendo los términos necesarios, tampoco lo voy a hacer ahorita a detalle, pero este acá me va a quedar la traza, esta B' va a ser la derivada de la curvatura media. Respecto al parámetro afín. ¿Ok? Este aquí, pues es el tensor de Ricci. Y este de acá me va a quedar la traza de esta B cuadrada, me va a quedar como un escalar al cuadrado que está asociado a este operador. Como está el cuadrado, pues ahora sí ya no puedo argumentar que su traza sea diferente de 0. Entonces me va a quedar esto y un factor que va a tener la dimensión con la curvatura media. Ahí. Entonces eso, organizándolo todo, me va a quedar que la derivada de la curvatura media respecto al parámetro afín
¿quién va a ser? Va a ser menos el tensor de Ricci valuado en las derivadas de los generadores. De esto le tengo que restar esto de acá. Entonces, es lo que se conoce como la ecuación de Rashadui. ¿Ok? Entonces, es precisamente esta ecuación de Rashadui la que me va a permitir demostrar el siguiente teorema. Entonces, para el teorema de Rashadui, voy a tomar un espacio-tiempo, ¿ok? Con su métrica. Un espacio-tiempo que obedece la condición de energía nula. Yo te explico qué es eso. Ok, entonces, bueno, más bien. Y ahora, bueno, que obedece la condición de energía nula, disculpe. Y voy a tomar una hipersuperficie. Aquí, ¿no? Entonces el objeto del que hemos estado hablando tiene que estar ahí. Entonces ahora sí, si las geodésicas nulas más bien, si los generadores nulos de ese son geodésicas completas al futuro, entonces la curvatura media tiene que ser mayor o igual que 0. Ese es el teorema de Rashadui. Entonces, con la condición de energía nula, me refiero a lo siguiente. Las condiciones de energía en relatividad no son condiciones para que los espacios-tiempo parezcan lo más realistas posibles. Porque en principio las ecuaciones de Einstein no me dicen gran cosa acerca del espacio-tiempo. Yo puedo simplemente escoger una métrica y se me va a dar un tensor de energía-momento, o escoger un tensor de energía-momento y obtener una métrica. Las ecuaciones de Einstein son de este tipo, ¿no? Ricci menos un medio de la curvatura escalar por la métrica, y esto es igual a 8pi por el tensor de energía-momento. Entonces, las ecuaciones de Einstein no me dicen gran cosa. Si yo tomo una métrica, puedo sacar estos dos de acá y eso me va a dar un tensor de energía-momento. Pero que esto sea dada la métrica, que esto sea un espacio-tiempo realista, eso es otra pregunta. Entonces, realmente lo que se hace en física es ver más o menos cómo tiene que ser este, y con esto sacar una métrica. Entonces, las condiciones de energía en la relatividad general no son condiciones para que los espacios-tiempos parezcan lo más realistas posibles. La condición de energía nula es una condición sobre este tensor de acá, que me dice que aplicado a direcciones nulas, esto de aquí tiene que ser mayor que 0. Y usando las ecuaciones de Einstein, eso nada más lo único que le está diciendo, geométricamente, es que el tensor de Ricci, aplicado en este campo característico,
justo tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Si esto tiene que ser mayor que 0, este aquí, aplicado en esos vectores, como son nulos, se tiene que ser 0. Entonces este factor de aquí se va y solo me queda este. Entonces Ricci tiene que ser mayor que 0. Ok. Con lo de que sea completa el futuro, me refiero que en geometría lorentziana, a diferencia de geometría riemanniana, hay dos tipos de orientaciones. Está la orientación de la variedad, que esa la tenemos desde topología, y aparte está la orientación temporal. Como yo tengo dos conos, el cono es una hipersuperficie no conexa, ¿verdad? No tiene el cero. El cero se define como uno que fuera tipo espacio. Entonces, si yo me agarro que todos los vectores están apuntando en la dirección del cono de arriba, entonces digo que tengo una orientación temporal hacia el futuro. Si agarro como mi parte importante del cono de abajo, tengo una orientación al pasado. ¿Sí? Entonces, aquí con decir que tengo una geodésica que es completa del futuro, es que en esa dirección que yo decidí que era la dirección futuro, en esa dirección mis geodésicas son completas. ¿Ok? Entonces, para demostrar eso se usa la ecuación de Rashaduri. Entonces, primero, la demostración de esto regularmente se hace por negando el resultado. Entonces, supongamos que existe un punto en la variedad, en S, tal que la curvatura media ahí es estrictamente menor que 0. Ok, ya está corriendo. Entonces, nada más rápido, uno agarra un parámetro afín, agarra una curva, un generador nulo, escala este tipo de cosas de tal forma que en θ igual a 0, esto es igual a P, y entonces θ en 0 va a ser menor que 0. Entonces, usando la ecuación de Rashaduri y viendo quién es positivo y quién no va a ser positivo, me va a quedar que la derivada respecto al parámetro afín va a ser menor o igual que menos θ cuadrada entre n menos 1. Eso quiere decir que esta función es decreciente. Reescribiendo esto, obtengo que la derivada respecto a este mismo parámetro afín de la función 1 entre θ va a tener que ser mayor o igual que 1 entre n menos 1. Entonces esta función de acá es creciente por otro lado. ¿Ok? Entonces todo esto lo hago localmente alrededor de un punto. O sea, yo tengo que esta eta está viniendo de un menos epsilon fijo a un epsilon a esta variedad, ¿verdad? Entonces ahora sí, con esto θ de t va a tener que ser menor que 0 para toda t mayor que 0. Y mientras esta función de acá tiende a 0, esta función va a tener que tender a menos infinito. Y entonces la función se me está yendo hasta infinito en un parámetro finito. Y esta es donde está la contradicción. Porque esa función tendría que ser suave en ese intervalo. Y entonces ya no puedo empezar a pegar bien. Entonces por ahí sale la contradicción y eso demuestra el teorema de Rashaduri. Entonces, se dice que es un teorema de singularidad porque si yo me agarro una variedad, encuentro una hipersuperficie nula que tenga una curvatura media menor que 0, entonces, ¿qué va a pasar? Es una hipersuperficie que sus geodésicas nulas no van a poder ser completas hacia el futuro. Entonces, quiere decir que las geodésicas en algún momento, si yo empiezo a recorrer el tiempo, se van a parar o van a regresar a la oscuridad. Entonces, de alguna forma, los físicos interpretan esto como la existencia de agujeros negros o de algún tipo de singularidad en espacio-tiempo. Entonces, esta es una forma, como un prototeorema del famoso teorema de Hawking. Uno puede tomar ciertas condiciones y eso es el teorema de Hawking, pero con menos hipótesis. Aquí lo que no estoy usando para enunciar un teorema de Hawking es lo que se conoce como teoría causal. Yo tendría que, con esto y junto con la teoría causal, yo pueda demostrar el teorema de Hawking y el teorema de Penrose. Ok, pues bueno, eso sería todo comentado.
¿Preguntas? Al principio de una esquemita del espacio-tiempo. Después, cuando motivaste con las dos formas estas, había una variable que no parece que o sea, tu esquemita tenía variable xt y tu forma tenía una z. Ah, bueno, sí, o sea, mis coordenadas las puse como si hubiera 3 coordenadas espaciales y una temporal, ¿no? Que es como físico, por eso sus espacios-tiempos son de 4 dimensiones. Pero, pues, como no puedo dibujar, yo no sé cómo dibujar cosas de 4 dimensiones, pues lo puse primero en 2 y después en 3, como ya para darle más sentido, pero es lo mismo. Ah, ok, entonces el dibujo que correspondía a esa era una de 3 dimensiones. Una de 3 dimensiones. Y por ejemplo, en el caso de toda superficie que tenga característica de Weyl 0, es fácil ver ahí una métrica gaussiana. Pues sí, bueno, es que si te puedes tener un campo que nada te da la vuelta. Entonces lo que pasa, no es fácil verla, porque todos siempre nos lo imaginamos metido en Minkowski 3. Y como superficie de Minkowski 3 no es una variedad lorentziana. Porque tú te agarras el tangente en el toro, y no agarras uno de los ganadores del toro, un círculo, y eso va a pasar de ser tipo tiempo a ser tipo luz a ser tipo espacio. Va a pasar por las 3 causalidades cuando yo le dé la vuelta. Y como a mí me interesan las subvariedades que se quedan con un solo tipo de causalidad, en ese caso no es fácil ver que pueda tener una métrica lorentziana, porque no es una subvariedad lorentziana, ni es tipo tiempo, ni es tipo espacio, ni es nula como subvariedad de Minkowski 3. Pero por sí sola, como yo le puedo generar este campo que no se anula, que nada le da la vuelta, en principio yo nada tendría que ir pegando los conos en esa dirección. Pero la condición de característica cero solo es suficiente, no necesaria, ¿no? Sí, es suficiente. Porque, por ejemplo, en S3, o sea, tiene característica 2, pero sí tiene una métrica lorentziana. Porque es grupo de Lie, también el toro, como es grupo de Lie, o sea, pues dar una métrica lorentziana. Justamente lo defines en una base de la álgebra de Lie, o sea, defines una métrica lorentziana porque es un espacio vectorial y ya le extiendes a. Sí, o sea, realmente como los campos invariantes. Sí, ese teorema, al menos el que yo conozco de existencia lorentzianas y solamente sobre condiciones suficientes. Porque de hecho hace que esa condición que yo di sea equivalente a que exista un campo tipo tiempo con dirección al futuro que no se anula. Pero si yo puedo hacer eso en S3, que sí lo puedo hacer. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, de la singularidad que hablabas aquí, así como algo intuitivo, o sea, como que no... ¿Algo intuitivo? Pues que aquí digo que se usan más intuitivos como la física que está de fondo nada más. Entonces, si yo tengo una geodésica que no es completa al futuro, dice que yo no la puedo extender hacia todos los reales mayores que ese punto, ¿no? Bueno, que ese elemento que yo di, donde se hacía cero, pongo ya el cero, entonces no solo puedo extender para todos los reales positivos. Entonces, si no la puedo extender para todos los reales positivos, pues una de dos o se regresa hasta donde yo estaba, o se para por ahí, ¿no? Porque se para por ahí como que me tendría que una noción como de algún tipo de frontera, ¿no? Pero entonces realmente la interpretación que se hace es que se regresa. Y entonces son como los rayos de luz en un agujero negro, y cuando yo los disparo hacia afuera, no salen, sino que siempre se regresan. Serían las superficies atrapadas estas, ¿no? Superficies atrapadas. Y ¿puedes decir algo de las superficies atrapadas en relación al teorema esta que pusiste acá? Sí, de hecho, usando este teorema y usando estas nociones de superficies atrapadas o marginalmente atrapadas, es como se demuestra el teorema de Penrose. Ya. Pero hacen falta hipótesis como Hacen falta, si no es suficiente con esto para poder demostrarlo a partir de este teorema, el teorema de Penrose. Necesito meterle todo lo de teoría causal para poder hablar de superficies marginalmente atrapadas, que son las que cumplen con este tipo de cosas, ¿no? Que tienen unas trayectorias, todas las trayectorias nulas que las atraviesan se regresan.
¿sabes más o menos como qué elementos de la teoría causal introducen como cosas de dominios de dependencia y cosas así? O... la verdad no me acuerdo bien, apenas estoy empezando a estudiar esto de mi tesis de la maestría, entonces todavía no termino de investigar todo. Vas. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues agradecemos de nuevo la exposición.